A todos nos ha pasado. Abrir un cuaderno nuevo con la esperanza de ordenar nuestras ideas y quedarnos en blanco sin saber qué escribir. Cartografía emocional llega justo a ese punto donde la frustración se cruza con el deseo de entendernos mejor. Este libro no es un manual frío ni una lista de reglas imposibles, es una guía cercana que muestra cómo escribir puede ser una herramienta real para calmar la mente, aclarar emociones y encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. A través de historias de personas comunes y técnicas respaldadas por la ciencia, descubrirás que no se trata de escribir bonito ni de cumplir con un deber, sino de aprender a trazar tu propio mapa interior. Así que te invito a acompañarme en este viaje. ¿Qué territorios de tu mundo interno quieres explorar primero? Capítulo 1. La página en blanco nos mira. Cartografía emocional, mapear el mundo interior. Abrir un cuaderno nuevo y no saber qué escribir es más común de lo que crees. Imagina a alguien que trabaja en una oficina, siempre con prisa, con la bandeja de entrada atiborrada y una sensación constante de que algo dentro de su pecho está a punto de estallar. Un día, entra a una librería y compra un Moleskine, lo sostiene entre las manos y por un segundo cree que con ese papel en blanco va a ordenar todo. Se siente esperanzado, como si por fin tuviera una herramienta que lo ayudara a entenderse. Vuelve a casa con el cuaderno bajo el brazo, lo pone sobre la mesa y se sienta. Respira hondo. Abre la tapa. Y ahí está. La página que no opina, la página que exige. Empieza a mirar el reloj, las ideas se atropellan, los pensamientos llegan como ráfagas de radio estática. Intenta escribir y lo único que aparece es, estoy tan enojado. Lo lee en voz baja y de pronto la ira se amplifica. Esa frase que parecía una llave, abre un tanque de gas y el pecho se le acelera, siente vértigo, cierra el cuaderno de golpe. ¿Cómo se supone que esto ayuda a alguien?, se pregunta. Si esto te suena familiar, no estás solo. Mucha gente empieza con entusiasmo y lo deja a los pocos días, porque la experiencia de escribir, en vez de aliviar, despierta emociones intensas que asustan. A veces la reacción es rabia, otras veces ansiedad profunda, otras veces una sensación de vacío y culpa. La reacción no es un fallo moral, es una señal de que estás tocando algo verdadero sin un mapa para entenderlo. Hay una voz, interna y cortante, que suele aparecer en esos momentos. Le susurra, lo estás empeorando, deja de pensar tanto. Esa voz te empuja a cerrar el libro, a esconder las palabras y a convencerte de que escribir no sirve. Otras veces la voz dice algo menos agresivo, pero igual de paralizante. Lo estás haciendo mal. No es como en los ejemplos. Y entonces aparece la vergüenza. ¿Qué pasa si no lo hago bien? ¿Qué pasa si escribo poco o lo hago feo? ¿Qué pasa si no tengo tiempo para hacerlo todos los días? Todas esas preguntas son trampas pequeñas que terminan expulsando a la persona del hábito. Lo que pasa en la mayoría de estos casos no es que escribir sea inútil. Lo que sucede es que alguien se acerca a una herramienta potente sin instrucciones claras. Imagínate que te dan un mapa pero sin leyenda, sin brújula y sin escala. Puedes reconocer algunos ríos y montañas, pero no sabes cuál camino tomar. Eso es exactamente lo que ocurre con el cuaderno. Sin una mínima orientación, las emociones que emergen pueden sentirse como un caos en vez de como información. Es importante decir esto con claridad. La incomodidad que aparece al escribir no significa que estés haciendo algo malo. A menudo, significa que estás tocando capas que estaban ocultas. Cuando escribes estoy tan enojado y sientas más ira, lo que ocurre no es que el acto de escribir lo haya creado. Lo que ocurre es que le diste permiso a esa emoción para hacerse presente. Y las emociones, cuando salen de golpe, asustan. Es normal querer huir. Pero hay otra cosa que quiero que oigas. La mayoría de los abandonos del cuaderno vienen de expectativas invisibles. Nos han vendido la idea de que la gente escribe diarios bonitos, con letra clara, con reflexiones profundas cada día. Y cuando no cumplimos ese patrón, nos sentimos incompetentes. Esa imagen perfecta genera la ansiedad de estar escribiendo mal. Y ahí aparece la autocensura. Borramos, reescribimos, esperamos a sentir algo importante. En vez de dejar que lo pequeño nos diga algo. Esa autocensura es letal para el hábito. Permíteme ser directo contigo. No necesitas escribir bonito. No necesitas tener una estructura perfecta ni una frecuencia diaria que te haga sentir culpable si la fallas. Lo que sí necesitas es una pequeña brújula, una forma mínima de orientarte cuando la página te devuelve un latigazo de emoción.
Esa brújula no es un manual extenso, ni una fórmula mágica. Es algo sencillo que te permite entender qué está pasando en vez de asustarte por ello. Déjame contarte cómo reacciona la mente en esos momentos, sin meternos en términos técnicos. Cuando acercas atención a una emoción, tu cuerpo y tu cerebro la amplifican por un instante. Es como cuando enciendes un foco en un cuarto oscuro. Por un segundo todo parece más nítido y a veces más amenazante. Esa luminosidad inicial no significa que la emoción vaya a devorarte. Significa que algo estaba escondido y ahora tiene visibilidad. Tu trabajo no es apagar el foco enseguida. Es aprender a mirarlo con curiosidad, a nombrarlo y a bajar un poco la intensidad para poder pensar. Entonces, ¿qué puedes hacer en el primer encuentro con la página en blanco? No te voy a dar una lista con pasos, pero sí quiero que imagines una escena distinta a la del Moleskine cerrado. Imagina que abres el cuaderno y antes de escribir, te dices, está bien si esto es desordenado, está bien si solo escribo una línea, está bien si me detengo. No pidas claridad inmediata, pide permiso para explorar. Di en voz baja, ¿qué siento ahora? Y no juzgues la respuesta por pequeña que sea. A veces la primera frase es una tontería, y está perfecto. Esa tontería es un hilo que puede llevar a algo útil. También conviene reconocer que la consistencia que nos venden como ideal no tiene por qué ser diaria. Si la idea de escribir todos los días te genera culpa y ansiedad, entonces esa regla te está perjudicando. Es mejor crear una práctica que puedas sostener en el tiempo, aunque sea menos frecuente. La constancia real no es ritualismo perfecto, es volver al cuaderno una y otra vez, aun cuando sea con textos cortos o garabatos. Esa repetición, con permiso y sin juicio, es la verdadera herramienta. En la historia del oficinista frustrado hay un momento clave. Después de cerrar el cuaderno, siente que falló. Podría tirar todo y jurar que nunca más escribirá. Pero si en vez de eso alguien le hubiera dicho una cosa simple, prueba a escribir sin pensar en el resultado, solo deja que una frase te lleve a la otra, probablemente las cosas habrían sido distintas. Porque cuando eliminas la exigencia del resultado, la página deja de ser una prueba y pasa a ser un terreno de experimentos. Y en los experimentos no hay fracasos, solo información. Quiero que me sigas en esto. La próxima vez que te sientes con un cuaderno, no busques la epifanía. Busca la curiosidad más pequeña que puedas encontrar. Si lo único que puedes escribir es «hoy me duele la frente», eso ya es suficiente. Lo que importa es que esa frase te habla de algo. Tal vez de cansancio, tal vez de tensión, tal vez de una conversación que quedó pendiente. La escritura funciona como una linterna, ilumina, no arregla de inmediato. Pero esa luz te permite ver por dónde caminar. También hay que aceptar una verdad incómoda. Escribir sin soporte puede empeorar el malestar en el corto plazo. Hay momentos en los que abrir una herida no es seguro. Si acabas de tener un evento muy perturbador o si te sientes inestable, a veces la mejor opción es esperar un poco, o hacerlo acompañado, o usar una guía que te cuide. Aquí no estamos promoviendo arrojar a la gente al abismo emocional sin redes. Estamos diciendo que con una mínima orientación, el cuaderno deja de ser una trampa y se convierte en un mapa. Al final, la promesa que te ofrezco es simple. No te pido que rompas con tus miedos hoy mismo. Te propongo que cambies la manera en que te acercas al cuaderno. En lugar de verlo como un examen, donde hay que pasar o fallar, míralo como un mapa por dibujar. Un mapa que no exige precisión, solo que te muestres dispuesto a mirar donde antes no mirabas. Antes de cerrar este segmento, quisiera dejarte con una pregunta que puedes llevar contigo la próxima vez que abras un cuaderno. ¿Qué pequeño dato, apenas perceptible, puedo permitir que aparezca en la página sin juzgarlo? Ese dato, por minúsculo que sea, es la primera coordenada de tu mapa interior. Y a partir de ahí, con paciencia y sin reglas rígidas, puedes empezar a trazar caminos que te lleven a entender por qué la página en blanco te miraba con tanto miedo la primera vez. Si en algún momento te sientas abrumado, recuerda la imagen del Moleskine en la mesa. No estás obligado a conquistar el mapa en una sentada. Puedes cerrarlo, respirar y volver más tarde con menos prisa. Lo importante no es la perfección, sino la disposición a volver y a observar. Eso, más que cualquier técnica, es lo que transforma un cuaderno en una herramienta real para la vida. Capítulo 2. La ciencia de convertir sentimientos en palabras. Quiero empezar con algo sencillo. No se trata de magia.
Cuando decimos que escribir nos ayuda, no hablamos de un truco místico, hablamos de lo que pasa dentro del cerebro cuando le ponemos palabras a lo que sentimos. En la década de 1980, un investigador llamado James Pennebaker empezó a notar algo que sonaba casi demasiado bueno para creer. Pedirle a la gente que escribiera, de forma breve y concentrada, sobre experiencias emocionales importantes producía cambios medibles en su salud física y mental. No era solo sentirse un poco mejor. Aparecían indicadores cuantificables. Menos visitas al doctor, mejor funcionamiento inmunológico en algunos estudios, y mejoras psicológicas que se repetían en distintos contextos. Esa observación no fue un caso aislado. Con el tiempo, cientos de estudios siguieron la pista y construyeron lo que hoy conocemos como la base científica de la escritura expresiva. TMC. ¿Y por qué ponerlo en papel haría algo en el cerebro? Aquí está la parte fascinante. Cuando nombras una emoción, decir estoy enojado o me siento triste, sucede algo que los científicos llaman etiquetado afectivo o affect labeling. Estudios de neuroimagen han mostrado que al poner una etiqueta verbal a una emoción, baja la actividad en el centro de alarma del cerebro, la amígdala, mientras se activa una zona frontal encargada del control y la regulación. En otras palabras, nombrar lo que sientes no solo te ayuda a organizar la experiencia en lenguaje, activa un circuito cerebral que calma la alarma y te permite pensar con más claridad. Esa es la mecánica detrás de muchas de las mejoras que la gente reporta cuando escribe sus emociones. Si lo digo igual pero con otras palabras, tus palabras actúan como freno y traductor. Por un lado, la amígdala deja de interpretar todo como peligro inmediato. Por el otro, la corteza prefrontal entra en escena para poner orden, hacer sentido y conectar causas y consecuencias. Eso transforma el caos emocional en algo que puede ser pensado y con eso manejado. No estás eliminando el dolor, estás cambiando la forma en que tu cerebro lo procesa. PubMed. Esta no es solo teoría elegante. Hay un protocolo concreto que surgió de esa investigación y que ha sido replicado muchas veces. Sesiones cortas, con tiempo limitado, escritas de forma continua durante varios días consecutivos sobre un evento emocional significativo. La intención no es producir literatura ni aliviarse hablando sin sentido. La intención es permitir que la mente construya una historia coherente a partir de fragmentos emocionales. La estructura importa menos que la continuidad y la honestidad. Aún así, la práctica tiene una pauta clara y simple que ha demostrado ser eficaz en numerosos experimentos. UW Family Medicine and Community Health. Ahora, no quiero que pienses que escribir es una receta infalible que funciona igual para todos. La investigación también muestra efectos modestos cuando se mira de manera global. No es que escribir sea la panacea que cura todo, pero sí es una herramienta con efectos fiables y replicables si se usa de forma inteligente. Hay variaciones. Algunas personas obtienen beneficios más claros que otras, y hay contextos donde la escritura sin orientación puede intensificar temporalmente la angustia. Lo importante es entender el porqué. La escritura cambia la relación entre emoción y pensamiento, y esa transformación es lo que produce cambios, no un alivio instantáneo y mágico. PMC, quiero que imagines esto en tu propia experiencia. Piensa en un momento en que te sentiste desbordado y lo pudiste decir en voz alta con alguien de confianza. Tal vez notaste que hablarlo te calmó, que te permitió ver conexiones que antes no veías. Lo que la neurociencia nos dice es que escribir funciona de manera análoga. Las palabras son una forma de hablar, dirigida hacia ti mismo, que activa circuitos de regulación en el cerebro. Y a diferencia de una conversación improvisada, la escritura te da tiempo para juntar frases, repetir y revisar. Y eso facilita que el cerebro convierta episodios fragmentarios en una narración con principio, medio y alguna conclusión. Entonces, ¿qué significa esto para la práctica real de escribir? Primero, que la calidad de la narrativa es menos importante que el acto de narrar. No necesitas construir una novela, necesitas, de manera honesta, contar lo que pasó y cómo te afectó. Eso permite que el sistema ejecutivo del cerebro trabaje sobre el material emocional y reorganice la experiencia. Segundo, el tiempo limitado tiene una función. Forzar una ventana de atención concentrada ayuda a que no te pierdas en vueltas y vueltas sin estructura. Esto no es un capricho académico, es una forma de crear condiciones que favorezcan la integración emocional. UW Family Medicine and Community Health.
También conviene entender un matiz que a veces se malinterpreta. La reducción de la reactividad amigdalar al etiquetar emociones no significa que todo dolor vaya a desaparecer. Significa que la intensidad inicial baja lo suficiente como para que la razón y el análisis entren a jugar su papel. Desde ahí puedes mirar causas, efectos y patrones. ¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué suposiciones dominan tu mente? ¿Qué pequeñas decisiones repetidas te han llevado hasta aquí? Es decir, la escritura no es solo ventilación, es organización. Y esa organización es lo que, a la larga, modula el malestar. PubMed. Ahora quiero darte una invitación práctica, y lo hago sin convertir esto en una lista rígida. La próxima vez que te sientas a escribir, hazlo con la intención de nombrar, explicar y conectar. Comienza por poner en palabras lo que sientes. Eso ya activa la vía reguladora. Después permite que tu mente busque relaciones. ¿Qué ocurrió antes de esta sensación? ¿Qué creencias tuyas animan esa emoción? ¿Cómo te gustaría que fuera distinto? No te pido que resuelvas todo en una sesión. Te pido que uses la escritura como herramienta para que tu cerebro deje de repetir respuestas automáticas y empiece a construir sentido. PubMed. Si te preocupa que esto suene demasiado técnico, recuerda que la ciencia que acabo de describir no es un fin en sí misma. Es un apoyo. Saber que hay estudios que muestran cambios en la amígdala o que pequeños ensayos controlados encontraron mejoras te da confianza para intentarlo con más calma. No estás inventando una práctica a ciegas. Estás siguiendo un proceso con respaldo empírico. Y esa certidumbre libera. Puedes experimentar sin la ansiedad de intentar algo esotérico o sin fundamento. PMC. Hay otra cosa que los estudios señalan y que me parece valiosa. La escritura funciona mejor cuando no se convierte en una exigencia moral. Cuando creemos que debemos escribir diariamente a toda costa, la práctica pierde su potencial transformador y se vuelve un castigo. La ciencia apoya un enfoque más compasivo, sesiones intensas y trazables cuando es necesario, y prácticas más suaves y regulares cuando lo que buscas es mantenimiento emocional. Lo crucial es crear condiciones seguras y repetibles que permitan que el cerebro haga su trabajo de integrar. PMC. Antes de terminar, quiero despejar un mito común. No necesitas una enfermedad grave para beneficiarte. Muchas de las mejoras reportadas en la literatura vienen de intervenciones breves en personas con estrés cotidiano, conflictos interpersonales o pérdidas pequeñas pero persistentes. La escritura no está reservada a emergencias. Es útil también como herramienta de claridad para la vida diaria. Y cuando la dificultad es mayor, la escritura puede ser parte de un paquete de apoyo más amplio, no un reemplazo de la terapia profesional cuando ésta es necesaria. Spark, resumiendo en lenguaje sencillo, poner palabras a lo que sientes cambia cómo tu cerebro reacciona a esas emociones. La etiqueta afectiva reduce alarmas. La narración estructurada ayuda a integrar. Escribir no es un truco instantáneo, pero sí una intervención respaldada por años de investigación que puede transformar confusión en claridad y angustia en curiosidad ordenada. Si te interesa probarlo, hazlo con suavidad, con honestidad y con la expectativa de que el cambio puede ser gradual pero real. PubMed. Y si te quedas con una sola idea de este capítulo, que sea esta. Las palabras no son solo descripciones, son herramientas que cambian la arquitectura de tu experiencia emocional. Cuando las uses con intención, estarás activando procesos cerebrales que te ayudan a ver, pensar y finalmente transformar lo que te pesa. ¿Te animas a probarlo en el papel esta semana y ver qué surge? Capítulo 3. Los 7 mitos del journaling. Casi todo lo que te han dicho que deberías hacer con tu diario es sospechoso. Empiezo así porque si escuchas muchas voces sobre cómo escribir, terminas más confundido que cuando empezaste. Hay un ruido ahí afuera. Blogs, influencers, consejos bien intencionados que suenan firmes y absolutos. Y ese ruido genera una pregunta sencilla que muchos se hacen en silencio. ¿Estoy haciéndolo bien? Quiero contarte sobre alguien que llamó la atención de una comunidad en línea, porque su experiencia resume este problema mejor que un estudio académico. Se hacía llamar el preocupado por hacerlo mal. Leyó una publicación con 7 reglas y sintió culpa instantánea. Intentó seguir la regla número 1 y se preparó para una sesión de 20 minutos sobre un trauma pasado. Pasó la mitad del tiempo mirando el reloj y al final escribió que no sentía nada. Al día siguiente, lo único que pudo poner en el papel fue, estoy cansado. Esa línea mínima le dio alivio, y le pareció humillante.
publicó, ¿está bien si mi diario es un desastre? Y la respuesta mayoritaria fue, estás haciéndolo mal si no sigues el protocolo. Esa reacción no es rara. Muchas personas creen que existe un protocolo secreto, un nivel de perfección que deben alcanzar. Y cuando no lo logran, aparece la vergüenza. Esa vergüenza es una de las razones por las que la gente abandona. Así que empecemos a desactivar este pánico con una verdad que suena contraria. La eficacia del diario no depende de que lo hagas como los ejemplos. Depende de si lo haces de una manera que funcione para ti. Te escuché pensar, eso suena vago, lo sé. Pero la vaguedad es buena aquí, porque la universalidad de las reglas es la trampa. No existe una única forma correcta. Lo que sí existe es evidencia de qué condiciones producen mejores resultados. Repetición en el tiempo, honestidad y, a veces, una estructura simple. No necesitas una página perfecta, necesitas una práctica que puedas sostener. Vamos con la primera creencia que atormenta a muchos, la idea de que debes escribir todos los días. Suena razonable, más es mejor, ¿no? Pero la realidad muestra otra cosa. Para que la escritura sea terapéutica, la frecuencia tiene que ser sostenible, no heroica. Si escribir todos los días te convierte en un deber que inevitablemente fallas, entonces la calidad de la práctica muere porque aparece la culpa. Es preferible escribir con menos frecuencia, pero con continuidad real, que forzarte a rituales diarios que terminan abandonados. Otra idea que veo mucho es la obsesión por la estética del cuaderno. Mi diario debe lucir bonito para que sea efectivo, dicen algunos. Esa preocupación por el orden visual te puede robar la franqueza. De hecho, la investigación y la experiencia clínica sugieren que lo desordenado, lo torpe y lo escrito a mano sin filtro a menudo es más terapéutico que una página organizada y pulida. Cuando limpias lo exterior, a veces limpias también la emoción. El desorden en el papel puede ser la señal de que estás dejando salir verdad cruda. Hay también quien piensa que la sesión debe ser larga para ser valiosa. 20 páginas, 1 hora, la jornada entera. Pero la evidencia sugiere que la ventana óptima para intervenciones intensas suele ser moderada. Sesiones demasiado largas pueden girar en torno a rumiar sin dirección y provocar un aumento de malestar sin ganancias claras. Una práctica concentrada, de duración finita, permite que entres al material emocional, lo explores y saldas con alguna estructura. No es el tiempo lo que cura, es la forma en que usas esos minutos. Otro mito muy persistente es creer que siempre hay que escribir sobre lo negativo para sacar lo malo. Eso es parcial y peligroso. Escribir sobre gratitud, sobre momentos placenteros o sobre aprendizajes también cambia tu cerebro y tu bienestar. Si siempre vuelcas solo dolor sin practicar contrapesos, creas una dieta emocional inclinada hacia lo oscuro. Intercalar recuerdos positivos o encontrar matices en lo difícil permite que la narrativa que construyes no se estanque en la reactividad. Ahora quiero tocar algo delicado y poco popular. La idea de que la escritura es para todos, no lo es. Hay rasgos individuales que hacen la diferencia. Algunas personas, por ejemplo, tienen dificultad para identificar y nombrar emociones, una condición que en psicología se llama alexitimia. Para quien tiene esa característica, pedirle que desgarre su mundo interior en palabras puede aumentar frustración y confusión en lugar de aliviar. No es una falla moral, es una contraindicación que exige otras herramientas o una guía profesional. Entender esto es liberador, porque te permite buscar la forma de escribir que se ajuste a tu estructura emocional, o aceptar que en ciertos momentos necesitas otras vías. Volviendo a la narrativa del preocupado por hacerlo mal, hay un momento clave. Su alivio no vino por seguir reglas rígidas, sino por permitirse escribir algo pequeño y honesto. Ese permiso es esencial. Si quieres que la escritura te sirva, empieza por permitirte la imperfección. Di en voz baja que está bien si no tienes 20 minutos, que está bien si tu cuaderno parece un caos o si solo escribes puntos sueltos. La permisividad activa curiosidad en lugar de juicio. Además, cuando alguien te dice que si no sigues el protocolo no obtendrás beneficios, recuerda que la ciencia no respalda tratados morales. La efectividad es cuestión de condiciones, no de rituales estéticos. Lo que sostiene los cambios es la repetición con sentido y la honestidad, no la exactitud formal. Incluso las variaciones creativas, dibujos, listas, frases sueltas, pueden ser válidas si te ayudan a acceder a lo que estás sintiendo. Permítame ser práctico sin convertir esto en una lista.
Cuando te acerques al cuaderno con ansiedad sobre hacerlo mal antes de escribir, recuérdate que el objetivo no es impresionar a nadie. El objetivo es explorar. Pregúntate suavemente qué aparece cuando bajas la expectativa de perfección. Si la primera frase es una distracción, eso también es material. Si lo primero que sale es una palabra, esa palabra puede ser la puerta. Dale permiso a la palabra de respirar y verás que a veces trae compañía. También es útil reconsiderar la idea del más intenso es mejor. La intensidad emocional no es sinónimo de progreso. A veces, el avance real está en pequeñas observaciones que te permiten cambiar una pauta cotidiana. La escritura, cuando se practica con atención y sin juicios morales, puede convertirse en el lugar donde notas patrones. Repites ciertas ideas sobre ti mismo, reaccionas ante temas similares o mantienes suposiciones antiguas. Ver eso con claridad es menos dramático y más transformador que buscar siempre una catarsis colosal. Ahora, imagina que tienes miedo de que la escritura te haga daño, porque te enfrentas a recuerdos muy dolorosos. Esa preocupación es legítima. La escritura intensiva, sin apoyo, puede reactivar emociones sin una red de contención. Por eso, parte de desmontar mitos es también aceptar límites. Usar la escritura de forma inteligente implica saber cuándo pedir ayuda, cuándo espaciar las sesiones y cuándo acompañar el proceso con apoyo profesional. No es debilidad, es prudencia. Finalmente, quiero que te lleves algo liberador. Tu diario no necesita ser un espejo pulido de tu vida. Puede ser un taller, un almacén de pruebas, un lugar para ensayar pensamientos arriesgados sin consecuencias públicas. Si lo ves así, la presión por hacer lo correcto se diluye. Puedes experimentar con formas, tiempos y tonos. Lo que cuenta es que la práctica te devuelve información útil sobre ti. Al cerrar este segmento vuelve la pregunta del foro. ¿Está bien si mi diario es un desastre? Mi respuesta es clara, sí, está bien. Está mejor que bien, puede ser precioso, porque en ese desorden suele esconderse lo verdadero. No necesitas seguir 7 reglas para ser digno de escribir. Necesitas permiso para ser humano en la página. Y para que te quede algo concreto que probar ahora mismo sin convertirlo en otra obligación, pregúntate mientras miras la hoja en blanco. ¿Qué palabra mínima puedo permitir que aparezca sin juzgarla? Esa palabra es la puerta. Ábrela despacio, observa lo que te trae. Luego regresa y dime si el diario dejó de ser un juez y se convirtió en un aliado. Capítulo 4. La prescripción de 15 minutos. El protocolo Pennebaker. Quiero que te sientes un momento y pienses en esta idea simple. A veces, 15 minutos bien usados valen más que horas de confusión. No es una frase para vender nada, es la síntesis de décadas de investigación. La práctica que vamos a ver no es un ritual místico ni un truco de motivación. Es un procedimiento breve, repetible y diseñado para que el cerebro pueda ordenar lo que antes solo era un torbellino. Cambridge University Press and Assessment. La forma más pura de este método nació en los estudios de James Pennebaker, que preguntó a la gente que escribiera sobre experiencias emocionales importantes durante sesiones cortas y consecutivas. Con el tiempo, ese formato, sesiones concentradas, tiempo limitado, foco en un episodio significativo, se mostró capaz de producir cambios reales en la salud y en el bienestar. No prometo milagros, pero sí efectos fiables en muchos contextos cuando se hace con intención. PMC. Ahora, antes de entrar en la práctica, quiero que entiendas el porqué detrás de la rutina. No escribes para desahogarte sin más. Escribes para construir una historia. Cuando pones fechas, sensaciones y pequeñas consecuencias en una línea narrativa, le estás entregando al cerebro material que puede organizar. Eso permite que las piezas sueltas de la experiencia se conecten. Lo que sentiste, cómo reaccionaste, qué cambió después. Esa estructura, esa costura narrativa, es lo que transforma el dolor crudo en algo que puede ser pensado y trabajado. Cambridge University Press and Assessment. La propuesta no es complicada. Dedica un tiempo corto pero decidido, varios días seguidos, a escribir sin preocuparte por la forma. 15-20 minutos por sesión funciona bien porque limita la rumiación sin evitar que entres de verdad en la experiencia. El límite de tiempo crea una ventana segura, un tiempo finito para mirar, nombrar y conectar, y luego volver al mundo. Esa finitud es útil, te obliga a concentrarte en lo esencial y evita que te pierdas en vueltas repetitivas. Veterans Affairs. Es importante que oigas esto, la escritura aquí no es para producir buenos textos.
No te preocupes por ortografía, estilo o si lo que escribes suena profundo. De hecho, dejar de lado la perfección es una parte central del método. La idea es permitir que salgan pensamientos crudos y fragmentos de emoción. Esas piezas son el material bruto que, con la repetición en días consecutivos, tu mente empezará a procesar. Guarda o destruye lo que escribas al final. La propiedad del texto es tuya. Veterans Affairs. ¿Cómo hacerlo sin convertirlo en otra lista rígida? Siéntate en un lugar donde no te interrumpan y pon un temporizador en silencio. Empieza escribiendo sobre lo que te resulta más vivo del evento. No hace falta que relate toda la historia de principio a fin en la primera sesión. Permítete describir lo sensorial. ¿Qué viste? ¿Qué oliste? ¿Qué sintió tu cuerpo? Y también lo que pasó después. ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo te comportas ahora? ¿Qué sacó de ti esa experiencia? Deja que una frase te lleve a la siguiente. No te detengas a corregir. Si te quedas sin palabras, repite lo que ya escribiste hasta que suene la alarma. Veterans Affairs. A medida que avanzan las sesiones, observa cómo la escritura cambia. Puede que el primer día solo puedas describir hechos y sensaciones. Al segundo o tercer día empieces a encontrar conexiones, pequeños significados o preguntas que antes no veías. Esa evolución es precisamente la meta. Pasar de fragmentos crudos a una narrativa que explica, aunque sea de forma parcial, por qué la experiencia te puso en ese lugar. Esa integración narrativa es el mecanismo que ha mostrado efectos terapéuticos en múltiples estudios. PMC. Ahora una advertencia que no quiero que subestimes. Escribir sobre un trauma puede en algunos casos aumentar la intensidad emocional de forma temporal. Algunos estudios y reseñas han mostrado que la afectación inmediata puede elevarse justo después de la escritura. Por eso, cuando la herida es muy reciente o la persona está en un estado de inestabilidad, no siempre es buena idea lanzarse sin precauciones. Pennebaker y otros autores han señalado que no hay un tiempo óptimo universal y que en muchos casos conviene esperar o acompañar la escritura con apoyo profesional. La prudencia aquí no es pesimismo, es seguridad. Spark. Entonces, ¿cómo decides si es el momento adecuado? Usa dos criterios simples. Primero, evalúa tu estabilidad emocional básica. Si en los últimos días estás en crisis continua, con sueño perturbado extremo, reacciones que interfieren con tu funcionamiento, busca apoyo profesional antes de iniciar una exploración intensa. Segundo, considera la distancia temporal. Si el evento tuvo lugar hace apenas horas o unos pocos días, podrías beneficiarte más de estrategias de contención y apoyo inmediato que de una escritura intensiva. Muchos profesionales recomiendan esperar un tiempo razonable y asegurarse de contar con redes de apoyo o supervisión si decides proceder. Harvard Health. Volvamos a la mecánica práctica sin tecnicismos. 4 días seguidos de atención concentrada suelen ser efectivos. No porque el 4 sea mágico, sino porque la repetición consecutiva obliga a que tu mente vuelva sobre los mismos fragmentos, cada vez con más distancia y capacidad para integrar. Esa continuidad es la diferencia entre soltar un cable y tender un puente. Si puedes hacerlo 4 días seguidos, estupendo. Si no, busca una variante sostenible. Pero recuerda que la fuerza del método está en la concentración y repetición. Veterans Affairs. También conviene aclarar cómo diferenciar ventilación estéril de narrativa útil. Si tu escritura se queda en exabruptos breves, en listas de quejas sin conexión, es probable que estés centrifugando emociones sin construir sentido. En cambio, cuando empiezas a escribir sobre efectos concretos, cómo te cambió la relación con alguien, cómo alteró tus hábitos o tu identidad, entonces estás moviendo las piezas hacia una coherencia que puede sanar. Pregúntate mientras escribes: ¿qué me está contando esta experiencia sobre quién soy ahora? Esa pregunta convierte la descarga en trabajo narrativo. Cambridge University Press and Assessment. Un tema que preocupa a muchos es qué hacer después de terminar las 4 sesiones. No hay una regla única. Algunas personas sienten alivio inmediato y continúan con prácticas más ligeras. Otras prefieren guardar las entradas o destruirlas como acto simbólico. También es válido integrar lo que surgió con terapia o con conversaciones cuidadosas. Lo esencial es no convertir la escritura en una prueba final de sanación. Es una herramienta. Úsala, observa qué cambia y adáptala a tu proceso. Veterans Affairs. Hay quienes me preguntan si deben compartir lo que escriben. Comparto un principio que vale para casi todo. Escribe primero para ti. Si en algún momento sientes que compartir puede ayudar,
Hazlo con intención y con cuidado. Pero no compartas por obligación ni para validar el proceso. La honestidad contigo mismo es la primera medida de éxito. Veterans Affairs. Finalmente, quiero cerrar con una invitación práctica y suave. Si decides probar el protocolo Pennebaker, hazlo en un contexto que te cuide. Marca 15 o 20 minutos, escribe sin corregir y al terminar respira y haz algo que te sostenga. Una taza de té, una llamada a alguien de confianza o una caminata breve. Observa lo que aparece en ti durante las 24 horas siguientes. A veces las emociones suben un poco y luego bajan con más claridad. Otras veces emergen preguntas que valen la pena explorar más adelante. Si algo te desborda, considera detenerte y buscar soporte. La herramienta es potente, pero su uso sabio depende de cómo la integres en tu vida. Veterans Affairs. Si te quedas con una sola idea de este capítulo, que sea esto: una práctica breve y estructurada, repetida con atención, puede transformar fragmentos dolorosos en una narrativa manejable. No porque la escritura cure por sí sola, sino porque le da a tu mente el material que necesita para reorganizarse. Si vas a intentarlo, hazlo con intención, con límites claros y con la paciencia para reconocer que el cambio suele ser gradual. ¿Te animas a probar 15 minutos al día durante 4 días y ver qué ordenas en tu interior? Capítulo 5. La guía de una terapeuta para sanarse a sí misma. Quiero que me acompañes a una casa silenciosa por un momento. Imagina una mesa pequeña, una foto de una hija y un cuaderno abierto. Esa es la escena donde empieza esta historia. Ella era terapeuta. Pasó años escuchando a otros, aprendiendo modelos, aplicando técnicas de duelo en consultorios. Tenía mapas en la cabeza, etapas, rituales, protocolos. Pero cuando la pérdida se volvió personal, esos mapas no bastaron. Saber la teoría no evitó la sensación de estar perdida dentro de su propio sufrimiento. Lo que hizo, finalmente, fue tomar la misma herramienta que recomendaba a sus pacientes, pero usarla para ella: escribir con estructura y con intención. Al principio lo dudó. ¿Cómo podía una profesional necesitar algo tan básico? Había una voz, dura y directa, que le decía: «Tú sabes todo esto. Esto no debería ser necesario». Esa voz es común, incluso los expertos la oyen. Pero esa voz no le ofrecía cuidado, le ofrecía juicio. Y el juicio no cura. Cuando empezó a escribir, no buscó profesionalizar sus notas, no intentó redactar como terapeuta. Se permitió ser simplemente humana delante de la página. Empezó con sesiones cortas como las que conocemos, unas sesiones focales en las que concentraba su atención en recuerdos específicos. Pero aquí vino una diferencia clave: no se detuvo después de un ciclo de 4 días. Lo que necesitó fue continuidad, persistencia y tiempo. Su proceso se extendió a lo largo de 18 meses. ¿Por qué tanto tiempo? Porque algunas heridas no se cierran con unas pocas sesiones concentradas. Hay capas. La primera capa es el shock. La segunda son las preguntas sin respuesta. La tercera es la identidad que cambia. Y más abajo, hay memorias sensoriales y hábitos que se transforman lentamente. La escritura fue la herramienta que le permitió cavar, capa tras capa, sin perderse. Cada sesión añadía un poco más de claridad. Cada texto, aunque imperfecto, la acercaba a entender cómo la pérdida había reconfigurado su vida. A lo largo de esos meses, la escritura cumplió 2 funciones distintas y complementarias. Por un lado, era un espacio privado para sentir sin filtro, sin la coraza profesional que la obligaba a teorizar. Por el otro, era un laboratorio donde podía experimentar con preguntas. ¿Qué significa esto para mi trabajo? ¿Cómo cambia mi manera de acompañar a otros? Esa alternancia entre sentir y pensar, entre emoción cruda y reflexión profesional, fue lo que le permitió integrar la experiencia, en vez de profesarla desde la distancia. Un momento que ella recuerda con nitidez ocurrió en una tarde de invierno. Abrió el cuaderno y por primera vez escribió con una mezcla de detalle sensorial y pregunta interior sobre una memoria en el hospital. No describió solo lo que pasó, describió el frío de la sábana, el olor del pasillo, el ritmo de su propia respiración. Y luego escribió sobre lo que esa escena le había quitado y qué le había enseñado. Fue doloroso, fue necesario. Fue, según sus palabras, la primera vez que pude sentir sin tener que explicar. Esa frase contiene algo crucial. La escritura la permitió sentir sin traducir todo inmediatamente a teoría. Y esa experiencia, para ella, fue liberadora. Le permitió regresar a su rol profesional con menos necesidad de distancia defensiva.
Volvía a las sesiones con clientes sabiendo que su propio proceso estaba en marcha, no en pausa. Eso transformó su práctica, se volvió más auténtica, más presente y, paradójicamente, más compasiva con las imperfecciones del proceso terapéutico. Ahora, hay una lección práctica que no quiero que pases por alto. La escritura prolongada no es lo mismo que la escritura descontrolada. Para que la práctica sostuviera, necesitó estructura, tiempos concretos, foco en episodios específicos y una intención de explorar impacto y significado, no solo de desahogarse. Si te sientes tentado a igualar su experiencia con "escribe sin parar hasta curarte", no es lo mismo. El secreto fue la mezcla de libertad emocional y un marco que la anclaba. Esa mezcla es lo que permite que la intensidad emocional se convierta en material que la mente puede procesar. Hay momentos en los que la escritura le hizo sentir peor, especialmente al principio. Al abrir ciertas memorias, la herida se reavivó. Fue duro. Para ella fue esencial el acompañamiento, no porque la escritura fuera peligrosa, sino porque la intensidad a veces exige un soporte humano. Si practicas esto por tu cuenta, hazlo con cuidado. Ten redes de apoyo cerca, y si sientes que algo te desborda, busca ayuda profesional. Ser valiente no significa exponerte sin respaldo. Otra cosa que aprendió fue que la escritura abrió capas que la terapia hablada no alcanzaba. En consulta, las palabras a menudo llegan filtradas por el papel del terapeuta. Hay límites éticos, hay roles. En el cuaderno, en cambio, podía dejar caer fragmentos de pensamiento que no son apropiados en sesión y, sin embargo, eran profundamente reveladores. Esa libertad interior no le quitó valor a la terapia, la enriqueció. Le permitió traer a la mesa observaciones personales que luego transformaron su forma de acompañar a otros. Con el tiempo, la terapeuta integró parte de lo que había vivido en su práctica clínica. Empezó a ofrecer a algunos pacientes ejercicios de escritura más largos, pero con cuidado, sugiriendo tiempos, anticipando picos emocionales y proponiendo formas de apoyo después de la intervención. No se trataba de imponer la escritura como la única vía. Se trataba de ofrecerla como una herramienta potente cuando se usa con respeto y supervisión. Su experiencia personal le dio una sensibilidad nueva. Entendía lo que podía abrir la escritura y lo que necesitaba amortiguación. Quiero que te imagines por un segundo una regla simple que surgió de su experiencia. No todo trauma se procesa rápido. No todas las personas se recuperan en un ciclo corto. A veces el duelo pide persistencia. Y la persistencia no es obsesión. Es la decisión de volver con compasión una y otra vez. Esa insistencia cuidada es lo que permitió que, después de 1 año y medio, su dolor dejara de ser un peso constante y se transformara en una memoria integrada que ya no gobernaba cada día. Si te pregunto ahora, con cariño, ¿qué podrías aprender de su trayectoria para tu propio proceso interior? Quizá la respuesta sea esta. Permitirte un tiempo extendido y al mismo tiempo ponerle bordes a ese tiempo. Es decir, ejercitar la mezcla que ella encontró, continuidad con estructura. Practicar la escritura como un trabajo de fondo, no como un intento rápido de arreglarlo todo. Y, muy importante, reconocer cuándo necesitas compañía humana para acompañar lo que surja. Antes de terminar, quiero que pienses en una pregunta que ella se hizo muchas veces. ¿Cómo cambia mi capacidad de acompañar a otros si primero me acompaño a mí misma? Esa pregunta la llevó a transformar su práctica profesional. Al dejar que su proceso fuera imperfecto, descubrió estrategias más humanas, más humildes, para trabajar con el dolor ajeno. Ese aprendizaje, en mi opinión, es el corazón de esta historia. Que la práctica personal bien cuidada puede enriquecer la práctica profesional de manera que ningún libro teóricamente perfecto podría. Si te interesa un pequeño ejercicio inspirado en su experiencia, podrías considerar una escritura sostenida durante un tiempo mayor al habitual, pero con límites claros. Decide un tiempo semanal para escribir en profundidad sobre una experiencia significativa. Mantén un registro de cómo te sientes y asegúrate de tener a alguien a quien recurrir si la intensidad aumenta. No es una receta única. Es una sugerencia basada en lo que funcionó para alguien que sabía mucho de duelo, y aún así necesitó caminar la ruta a su manera. Para cerrar, quiero que te lleves la imagen de la terapeuta leyendo, meses después, sus propios cuadernos, y sintiendo que algo dentro de ella había cambiado, no porque la pena hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía un lugar para esa pena dentro de su historia.
Esa integración le permitió volver a su voz profesional con más verdad y con más humildad. Y si te parece bien, te invito a experimentar tu propia forma de partir un hilo y seguirlo, con paciencia, con cuidado y con la curiosidad de quien aprende caminando. Capítulo 6. El método reflexivo, una herramienta para la claridad cotidiana. No necesitas una catástrofe para que un cuaderno te sirva de guía. Piensa en las pequeñas tensiones del día a día, una discusión que se quedó a medias, una reacción que te sorprendió, esa sensación de irritación que no sabes de dónde viene. El método reflexivo está diseñado exactamente para eso, para convertir esos momentos cotidianos en oportunidades de claridad, no en fuentes de culpa. La idea central es sencilla y práctica. Primero, mira la situación como si fueras un reportero breve. ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo allí? ¿Qué ocurrió de forma observable? Evita juzgar por ahora. Limítate a describir. Ese fuera, desde fuera, te da un punto de apoyo. Cuando describimos con calma lo que fue visible, reducimos la amplitud de la confusión y le damos al pensamiento material concreto para trabajar. Después, permítete nombrar lo que sentiste. Aquí no te pido que inventes grandes insights. Solo di las emociones con palabras sencillas. Frustración, tristeza, vergüenza, alivio. Nombrarlas cambia la química interna. Al etiquetar lo que pasa, invitas a la parte del cerebro que piensa participar. Esa transición es poderosa porque mueve la reacción automática hacia una postura más observadora. Si te resulta difícil poner nombre, empieza con sensaciones físicas. Tensión en el cuello, nudo en la garganta, un calor que sube. Esos datos son una forma válida de sentir, que después puedes traducir a emoción. Luego viene la parte donde haces preguntas con ternura, no con juicio. Pregunta por qué crees que reaccionaste así, qué disparó esa emoción, qué pensamientos automáticos surgieron en ese instante. No busques una verdad definitiva, busca hipótesis que puedas comprobar con el tiempo. Al explorar las causas empiezas a ver patrones. Tal vez las mismas circunstancias repiten una vieja creencia en ti, o quizás hay un trigger que nunca habías identificado. Esa exploración transforma la experiencia de «me pasó a mí» a «esto tiene una explicación y por lo tanto una posibilidad de cambio». Finalmente, extrae una lección pequeña y práctica. No se trata de escribir una lista de propósitos moralizantes, sino de identificar un paso concreto que puedas probar la próxima vez. Puede ser algo tan simple como respirar 3 veces antes de responder, o pedir una aclaración cuando te sientas acusado, o elegir retirarte 5 minutos para recomponerte. Lo importante no es que el plan sea perfecto, es que sea probable y amable contigo. Ese pequeño experimento es la acción que conecta la reflexión con la vida real. Si te lo digo en una frase, la práctica funciona cuando conviertes una experiencia en un relato manejable y luego en una acción pequeña. Eso es lo que entrena la corteza prefrontal, pasar de reaccionar a evaluar, de sobrevivir a decidir. Cuando haces esto con frecuencia, aunque sean sesiones cortas, tu capacidad para verle forma a lo que te pasa mejora. Y con ello, baja la intensidad de las reacciones automáticas. Quiero ser claro sobre cómo llevarlo al papel sin que suene a tarea pesada. No necesitas una entrada perfecta. Puedes escribir una línea, 3 frases, un párrafo torpe. Lo que importa es que contengas la experiencia en palabras que puedas volver a leer. Si estás con poco tiempo, describe la situación en una frase y nombra una emoción. Si tienes un rato, explora por qué ocurrió y qué podrías intentar distinto. Esa flexibilidad es la que hace sostenible la práctica en la vida real. Tal vez pienses que todo esto suena mecánico. ¿No se pierde la autenticidad? Para nada. La estructura es una ayuda, no una jaula. Piensa en ella como una guía que evita que te pierdas en el laberinto de la emoción. La libertad genuina aparece cuando tienes un marco que te sostiene. Sin marco, la sinceridad tiende a dispersarse o a convertirse en rumiación sin salida. Un ejemplo concreto te ayudará a verlo en acción. Imagínate que tu jefe criticó tu trabajo frente al equipo y te sentiste humillado. Primero, escribe tal cual lo observaste. La frase que dijo, el lugar, la hora, cómo reaccionaron los demás. Luego, anota las emociones que surgieron. Vergüenza, enojo, ansiedad. Después, explora por qué esas emociones aparecieron. Tal vez tienes una historia interna de no ser suficiente. Tal vez el tono del jefe te recordó una figura familiar. Finalmente, plantea un intento distinto.
La próxima vez, respiras primero y luego pides que te expliquen en privado, o devuelves la conversación con una frase que busque claridad. Esa pequeña práctica de transformar la experiencia en un plan es lo que cambia la relación que tienes con situaciones similares en el futuro. Hay otra dimensión que vale la pena mencionar. La separación entre hechos y sentimientos te protege de dos trampas comunes. La primera es la exageración automática, ese hábito de convertir un incidente en una catástrofe global. La segunda es la minimización, ese mecanismo que te hace negar lo que realmente dolió. Al diferenciar lo que pasó de cómo lo sentiste, recuperas impacto real y responsabilidad práctica. Esa claridad te permite responder desde opciones reales en lugar de desde energía reactiva. Ahora, un punto práctico sobre frecuencia y tiempo. No necesitas sesiones largas ni rituales perfectos. Unos minutos de reflexión regular, quizá al final del día o después de un episodio tenso, producen efectos acumulativos. Lo relevante es la repetición con compasión. Volver sin juzgarte por la forma o por lo que salte. Si algún día no puedes, no pasa nada. La consistencia que importa es la que se mantiene a lo largo del tiempo, no la que exige perfección. También es clave la honestidad contigo mismo. Si al explorar descubres que una emoción es más profunda de lo esperado, eso es información valiosa. No significa que fallaste, significa que tu sistema está señalando algo que merece más atención. En esos casos, puedes extender la reflexión, pedir ayuda o simplemente tomarte más tiempo para procesarlo. Reconocer límites es parte de la habilidad emocional que el método busca desarrollar. Quisiera proponerte una práctica breve para sentir cómo funciona esto ahora mismo. Cuando termines de escuchar este fragmento, recuerda un momento reciente que te haya sacudido un poco. Describe lo ocurrido con voz baja. Nombra la emoción que apareció. Pregunta sincero por qué crees que reaccionaste así. Y piensa en un pequeño paso, realista y amable, para la próxima vez. No necesitas escribirlo si no quieres, pero si lo apuntas, aunque sea en una línea, tu cerebro lo integrará con más fuerza. Un detalle que ayuda mucho es revisar con distancia. Si guardas tus notas, vuelve a leerlas pasado un tiempo y observa si ves patrones. Tal vez descubras que cierta situación se repite o que ciertos pensamientos automáticos siempre emergen. Esa observación es oro, te da mapas para intervenir de manera más precisa. Y no olvides celebrar los avances, por mínimos que sean. Cada pequeño cambio en la reacción es una señal de que estás reentrenando tu sistema. Finalmente, recuerda que este método no pretende reemplazar procesos terapéuticos más profundos cuando estos son necesarios. Es una herramienta de cuidado diario. Sirve para aumentar la claridad, para identificar patrones y para diseñar pequeños experimentos psicológicos. Si en algún momento sientas que las cuestiones que emergen superan tus recursos, buscar ayuda profesional es un acto de responsabilidad, no de debilidad. En resumen, la fuerza del método reflexivo está en su sencillez. Describir sin juzgar, nombrar lo que sientes, explorar las causas con curiosidad y convertir la intuición en un paso concreto. Hazlo con paciencia, vuelve con compasión y permite que la práctica te muestre poco a poco cómo cambian tus reacciones. Si hoy te quedas con una sola idea, que sea esta: la claridad no llega de un empujón, llega cuando permites que tus experiencias diarias se vuelvan, con frecuencia y cuidado, en puntos de aprendizaje. Capítulo 7. ¿Cómo un cuaderno puede salvar una vida? Imagina una noche fría, una manta raída y un cuaderno hecho jirones en las manos. Esa es la imagen con la que empieza la historia que quiero contarte ahora. La persona en esa escena no buscaba poesía ni reconocimiento, buscaba un poco de estabilidad. Estaba sin hogar, y aún así, cada día hacía un pequeño rito: abrir el cuaderno y escribir. No siempre eran páginas pulidas ni pensamientos profundos. A veces era una lista de lo que vio, otras veces una sola frase: hoy aguanté. Poco a poco, ese cuaderno se volvió más que un objeto, se convirtió en un ancla. ¿Por qué un objeto tan humilde puede tener tanto poder? Porque cuando la vida se vuelve caos, lo que más se necesita no es una solución grandiosa, sino un punto fijo que diga: esto es real y yo existo aquí. El acto de escribir crea un ritmo, y el ritmo en tiempos de crisis es una forma de rutina que protege. Rutina no significa repetición insensible, significa un gesto que se repite con intención y con el tiempo genera previsibilidad donde antes solo había sorpresa y peligro. En la vida del superviviente, esa previsibilidad fue literal.
Abrir el cuaderno cada mañana fue una promesa mínima a sí mismo. Una promesa que no dependía de comida, de trabajo o de otros. Solo dependía de su propia mano y de la página. Ese gesto diario hizo algo más que ordenar pensamientos. Empezó a crear pequeños espacios de claridad entre la confusión. Espacios donde pudo ver patrones, recuerdos recurrentes, reacciones que se repetían. Cuando hablamos de traumas complejos como trastorno por estrés postraumático complejo, hablamos de capas que se enredan con el tiempo. No es solo un evento, son muchos eventos y una vida que se organiza alrededor del miedo. La escritura diaria, incluso sin una estructura rígida, permite que esas capas se muestren, y al mostrarse, dejan de funcionar como bombas de tiempo que explotan de forma impredecible. Algo que se repite en investigaciones y en testimonios como este es la regla de los 30 días. No como una promesa mágica, sino como una forma de decir, la práctica sostenida da resultados. No basta con una entrada aislada, lo que transforma es volver, una y otra vez, sin exigir perfección. Esa insistencia recogida produce cambios pequeños y acumulativos. En la experiencia del superviviente, esos cambios fueron prácticos. Mejoró el sueño, tuvo menos episodios de pánico, pudo planear acciones mínimas para el día siguiente. Pequeñas ganancias que con el tiempo cambiaron la dirección de su vida. Y aquí hay una cosa clave que quiero que entiendas. No necesitamos siempre un protocolo clínico para que la escritura ayude. Muchas veces lo que ayuda es la constancia, acompañada de honestidad. Eso no significa improvisar sin cuidado. Significa permitir que la forma sea menos importante que la función. Si lo que sale está desordenado, está bien. Si lo que sale es un dibujo, está bien. Si lo que sale es solo una frase, está bien. Lo que importa es que el acto te sostenga. Ahora te propongo que me acompañes dentro de una escena más íntima. Imagínate a la persona sentada en un refugio. Afuera hay ruido, voces, pasos. Dentro, el cuaderno. Abre la página y escribe lo primero que viene. El olor del café, el sonido de la lluvia, la violencia de un recuerdo que reaparece. En una de esas sesiones, la persona escribe con tanta exactitud que la escena no solo se vuelve recuerdo, se transforma en objeto de observación. Describe el olor de la calle, las luces, los perros, y luego escribe cómo esa escena la deja indiferente un segundo, y luego la colapsa al siguiente. Esa alternancia entre observar y sentir es vital. No se trata de anular el dolor, se trata de darle nombre y luego poder mirarlo con un poco más de distancia. La frase que repetía a menudo decía, si lo puedo poner en la página, no puede poseerme. Esa frase no es un eslogan, es la descripción de un mecanismo. Cuando externalizas, dejas de cargar el contenido solo en tu cuerpo, lo compartes con la página. Obviamente había resistencia alrededor, gente le decía, ¿de qué sirve? Son solo palabras, no te darán de comer. Esa crítica es real y a la vez no invalida lo que ocurre al escribir. Las palabras no llenan el estómago, pero sí pueden crear la claridad para pedir ayuda, para recordar una cita, para juntar fuerzas y buscar recursos. Un ejemplo concreto. En una entrada, describe una noche donde pensó en rendirse. Al día siguiente, al leer esa misma entrada, identifica una pequeña razón para seguir. Una llamada pendiente, un papel que podría ayudar a un trámite, una dirección para una ONG. La escritura misma se volvió el motor que le permitió recordar pasos prácticos. Además, la rutina de la página favorece la salud mental de una manera que la ciencia empieza a entender mejor. Al poner en palabras experiencias dolorosas, activas una mezcla de procesamiento emocional y cognitivo que ayuda a regular el sistema nervioso. No lo invento. Lo explica la misma lógica que hemos repasado antes. Nombrar calma la alarma y activa la parte del cerebro que ordena. Pero la historia no es lineal ni bonita todo el tiempo. Hubo días en que escribir fue devastador. Hubo noches en que repetir la escena la dejó temporalmente peor. Y ahí aparece otro aprendizaje importante. La escritura puede abrir heridas que requieren tiempo y soporte. Por eso insistimos en dos ideas que aparecen en esta historia: persistencia y cuidado. Persistencia en volver, y cuidado en no hacerlo en soledad si la intensidad es destructiva. Tener una red, una persona de confianza o un profesional que pueda sostenerte después de una sesión intensa es prudente y humano. Con el tiempo, la voz del diario cambió. Al principio eran fragmentos de supervivencia. Meses después aparecieron entradas con reflexiones sobre cambios concretos, cómo pedir ayuda, cómo ordenar papeles, cómo diseñar pequeños rituales de cuidado.
Años después, en una casa estable, la persona releyó esos cuadernos y reconoció el viaje. Esa revisión es parte del proceso. Guardar lo que escribes y volver a leerlo semanas o meses más tarde te permite ver progresos que en caliente no percibes. La perspectiva te da evidencia de que algo sí cambió, y esa evidencia interna es motivadora. Quiero que ahora pienses en lo que podrías hacer si te faltara un sostén externo. ¿Qué pequeño ritual podrías construir para sostenerte? No busques gestos heroicos. Busca algo realista. 5 minutos cada mañana, anotar 3 cosas que viste, guardar una página y releerla el domingo. Ese tipo de práctica mínima tiene un efecto acumulativo. También quiero que rompas con la idea de que escribir solo sirve para grandes traumas. En esta historia, la escritura fue literal salvavidas, sí, pero la misma dinámica funciona en periodos menos extremos. La repetición, la honestidad y la observación generan resistencia psicológica y mejor capacidad de manejar estrés diario. Si sientes que esto resuena contigo, prueba algo ahora mismo. Imagina un momento pequeño que te haya afectado hoy. Escríbelo en una sola línea. Luego escribe por qué crees que te impactó. Finalmente, apunta un paso diminuto que podrías intentar mañana. Eso es todo. No es una cura instantánea, es una semilla. El final de la historia no es un "y vivieron felices". Es más humilde y más humano. Años después, con techo y trabajo estable, la persona abre su cuaderno hojado y reconoce el sentido de haber insistido. Reconoce que el cuaderno no hizo la vida perfecta, pero sí la hizo posible. Si hay algo que quiero que te lleves de este capítulo, es esto. La escritura habitual es una forma de cuidado que se practica en la cotidianidad. No promete milagros, pero sí ofrece estructura, memoria y un espejo donde ver lo que antes solo se sentía. Y si te preguntas si es tarde para empezar, la respuesta corta es no. Lo que importa no es cuándo comienzas, sino la decisión de volver con constancia y compasión. Ese gesto humilde repetido en días difíciles puede terminar por sostenerte de maneras que hoy ni imaginas. Para cerrar, te dejo la voz del protagonista una vez más. Si lo puedo poner en la página, no puede poseerme. Tal vez suena simple, tal vez suena insuficiente. Pero para quien tuvo solo una manta y un cuaderno, esa frase fue la diferencia entre perderse y continuar. ¿Qué pequeño gesto de escritura podrías comenzar hoy para darte un ancla mañana? Capítulo 8. Cuando el journaling no es suficiente. Quiero empezar con una escena que quizá te suene dolorosamente real. La Oficina de Recursos Humanos anuncia un nuevo programa de bienestar. Reparten libretas con el logo de la empresa y ofrecen un taller de escritura emocional para el personal. Suena bien en el titular. En la práctica, las cosas a veces se ven muy distintas. Imagina a una enfermera que trabaja turnos interminables en un hospital. Acaba de salir de una guardia de 16 horas. Está agotada, con el cuerpo adolorido y la cabeza llena de imágenes que no quiere repetir. Le entregan una libreta. Le dicen que escribir puede ayudarla a procesar el estrés. Ella escribe. Claro que escribe. En su cuaderno vuelca la rabia, la impotencia, el cansancio. Pero justo después le piden que vuelva. La unidad necesita cubrir otra emergencia. La libreta no cambia el hecho de que no hay personal suficiente. No paga las horas extra, ni mejora las condiciones de trabajo. Y entonces la libreta queda como un parche. Una imagen bonita que no remedia lo esencial. Esa escena es útil porque nos obliga a hacer una pregunta incómoda. Cuando promovemos prácticas individuales de resiliencia, ¿estamos ayudando de verdad o simplemente maquillando un problema estructural? No es una cuestión retórica. El mecanismo por el que ocurre la confusión es un instrumento que funciona a nivel individual, como la escritura expresiva, puede aliviar síntomas, reduce la activación emocional, permite cierta claridad y a veces mejora el sueño o la concentración. Pero esas mejoras, por muy reales que sean, no necesariamente disminuyen la carga causal que crea el burnout. La falta de personal, los horarios imposibles, la presión organizacional para producir más con menos recursos. ¿Por qué importa distinguir entre lo individual y lo sistémico? Porque cuando un empleador transforma el malestar colectivo en un problema de resiliencia personal, está trasladando la responsabilidad. En lugar de modificar la jornada laboral, contratar personal o revisar políticas, ofrece herramientas que ponen la carga de la solución sobre quien sufre. Eso puede parecer benevolente en la superficie, pero es una forma de desvío institucional. Se presenta como cuidado, pero en el fondo protege estructuras que funcionan mal.
Ahora, no estoy diciendo que la escritura sea inútil en esos contextos. Al contrario, la escritura puede ser un recurso vital para alguien que atraviesa agotamiento. Puede ayudar a poner en palabras lo que pasa, a organizar el pensamiento, a evitar que la desesperación se convierta en aislamiento. Pero la clave es entender para qué sirve. Ayuda a gestionar síntomas y a ganar claridad, no a reemplazar cambios estructurales que requieren negociación, inversión y voluntad política. Si trabajas en un lugar donde se hace énfasis en resiliencia como respuesta principal, presta atención a la narrativa. Observa si la iniciativa viene acompañada de medidas concretas de mejora laboral o si queda como el gesto único. Fíjate si hay seguimiento real, si el personal es consultado sobre las decisiones, si se transparentan planes para resolver carencias. Si no hay pasos estructurales, la intervención emocional puede volverse una cortina de humo. Hay una manera poderosa en que la escritura puede servir en este punto, como registro y evidencia. Cuando una persona documenta con honestidad sus experiencias, las horas extra, los incidentes, las consecuencias en su salud, esas notas pueden convertirse en datos que el equipo puede usar colectivamente. Si varios trabajadores comparten patrones similares en sus cuadernos, eso se transforma en un mapa. No es una queja aislada, es una tendencia verificable. Transformar la experiencia subjetiva en un relato consistente es una forma de resistencia inteligente. No te estoy pidiendo que conviertas tu cuaderno en una arma política de inmediato. Lo que propongo es algo más humilde y efectivo. Usa la escritura para clarificar qué ocurre, cuándo ocurre y cómo te afecta. Esa claridad te permite hablar con otros, preparar reuniones con recursos humanos, o sostener conversaciones con tus superiores con ejemplos concretos en lugar de emociones desbordadas. Las palabras registradas tienen un peso distinto que las impresiones vagas. También puedes usar la escritura para explorar límites que te cuiden. Si el sistema no cambia de inmediato, la libreta puede ayudarte a identificar pequeñas decisiones que reduzcan desgaste. Pedir rotaciones, negociar horas, definir tiempos de desconexión. No todos los cambios serán estructurales, y no todos serán inmediatos, pero la escritura te permite ensayar opciones y planificar pasos concretos. Y si puedes coordinar con colegas, esas pequeñas estrategias pueden sumar para producir mejoras reales. Otro punto importante. Cuando una organización usa la palabra bienestar para enmarcar soluciones individuales sin tocar las causas, suele justificar una cultura donde el trabajador es quien debe adaptarse eternamente. Eso conduce a culpabilidad. Si sigo agotado, algo estaré haciendo mal. Para contrarrestarlo, la escritura puede ayudarte a separar lo que depende de ti de lo que depende de la organización. Ese discernimiento no es pasividad, es claridad estratégica. Saber qué puedes cambiar y qué requiere acción colectiva o cambios de políticas te evita gastar energía en soluciones ineficaces. También es esencial reconocer los límites emocionales. Si trabajas en ambientes de alta tensión, la escritura puede reavivar imágenes o recuerdos que, sin soporte, resultan dañinos. En esos casos, no es responsable aplicar prácticas de exposición sin un marco seguro. Si notas que al escribir te sientas peor sin capacidad de recuperación, busca acompañamiento profesional o comparte la carga con alguien de confianza. La escritura es poderosa, pero no es un sustituto de la red humana. Desde una perspectiva práctica, si quieres que la escritura te ayude en un contexto laboral difícil, considera que su mayor fuerza aparece cuando se combina con acciones colectivas y datos. Documenta fechas, turnos, incidentes y efectos en tu salud. Si hay más voces con experiencias similares, reunir relatos anónimos o agregados puede construir evidencia que ya no es solo personal. Llevar esa evidencia a reuniones, propuestas o incluso a instancias sindicales multiplica el impacto. Asimismo, si eres gestor o parte de un equipo de recursos humanos, escucha esto con atención. Ofrecer talleres de journaling está bien, pero es hipócrita si no viene acompañado de medidas concretas para mejorar condiciones. La intervención ética exige que el bienestar individual se complemente con auditorías de carga laboral, revisiones de horarios y compromisos para aumentar recursos. Si no, estás delegando la responsabilidad en quien no puede resolverla. Quiero que te hagas 2 preguntas sencillas ahora mismo. ¿Mi malestar es un problema personal o uno que se repite entre colegas? ¿Y qué evidencias concretas tengo para demostrarlo?
Si al responder notas patrones, la escritura puede ser la herramienta que convierta la experiencia en presión legítima por cambio. Si la respuesta es que tu dolor es más bien una cuestión personal, la escritura puede seguir siendo un soporte directo para tu gestión emocional. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez. Finalmente, no olvides que la acción colectiva no anula el cuidado personal. No tienes que sacrificar tu bienestar esperando a que la organización cambie. Usa la escritura para sostenerte, para planear, para pedir ayuda, y también para construir alianzas. Hablar con colegas, registrar experiencias y presentarlas con claridad suele abrir puertas que el lamento desorganizado no abre. Esta no es una invitación al cinismo, es una invitación a la lucidez. El journaling funciona, lo hemos visto, pero su función cambia cuando el problema es sistémico. Deja de ser suficiente. Si reconoces esa limitación, puedes usar la escritura con una intención estratégica, para cuidarte y para empoderarte, para documentar y para exigir. Ese doble uso es el que evita que tu cuaderno sea un parche y lo convierte en una herramienta para la transformación real. Al terminar, quiero que anotes algo, aunque no sea ahora mismo. Piensa en una situación reciente que te molestó en el trabajo. Escríbela con detalle. Luego, pregúntate si fue algo personal o si lo vivieron otros. Si otros lo vivieron, guarda estas notas. Podrían ser la semilla de una conversación colectiva que toque las verdaderas raíces del problema. Si fue algo personal, usa ese mismo texto para clarificar qué límites puedes poner para protegerte. Sea cual sea el caso, no dejes que la libreta sea solo un gesto simbólico. Haz que sea una herramienta pensada para acompañarte y para cambiar lo que de verdad necesita cambiar. Capítulo 9. Más allá de la catarsis, del desahogo a la búsqueda de sentido. Quiero que te imagines a alguien frente a una página, respirando con dificultad, intentando volver a contar algo que le duele tanto que cada palabra parece una herida. Esa imagen es el inicio de nuestra historia. En un programa con veteranos, los facilitadores comenzaron con la idea clásica: pedirles que escribieran sobre el suceso traumático, día tras día. La intención era buena. La lógica era la de siempre: expresar para liberar, nombrar para calmar. Pero algo inesperado ocurrió. Muchos participantes, en vez de mejorar, se sintieron peor después de repetir la experiencia en sus notas. La angustia subía, la reactividad persistía. La escritura, tal como la estaban usando, hacía que algunos recordaran el evento sin integrarlo. Lo revivían, pero no lo organizaban. Eso nos lleva a una distinción crucial: desahogar no equivale a procesar. El desahogo es un escape temporal, el procesamiento es una reconstrucción. Si la escritura se queda en la descarga, se corre el riesgo de reconectar la alarma sin darle herramientas al cerebro para entender lo que pasó. Y ahí está el problema con el enfoque exclusivamente catártico frente a traumas severos. Puede amplificar el dolor en lugar de transformarlo. Los investigadores y los facilitadores del programa notaron que algo faltaba. A las sesiones les hacía falta una dirección, una forma de mover el material emocional hacia la construcción de significado. Cambiaron entonces un detalle que cambió todo. En vez de pedir solo que relataran la escena con intensidad, añadieron una pregunta deliberada: ¿qué significa esto ahora para tu vida? ¿Cómo te ha moldeado? ¿Qué aprendizaje, por mínimo que sea, puedes reconocer? Esa invitación no buscaba banalizar el horror, buscaba colocar la experiencia dentro de una narración con causalidad. La diferencia entre ambas maneras de escribir es sutil y profunda. Cuando pides que alguien explique cómo el evento encaja en su historia, lo empujas a conectar puntos. Esto ocurrió. Eso provocó tal reacción. Y esa reacción ha influido en mis relaciones, en mi sentido de seguridad, en mis decisiones. Esa cadena causal, esto llevó a aquello, y aquello repercutió en esto otro. Es la estructura que el cerebro necesita para dejar de tratar un recuerdo como una amenaza eterna. Algo curioso que observaron los estudios en ese contexto es que la mejora tuvo menos que ver con la intensidad emocional expresada y más con la forma en que se articulaban las frases. Construir oraciones causales. Esto pasó, por eso me siento así, y ahora significa esto para mí. Activa procesos cognitivos que reorganizan la memoria. En otras palabras, la gramática importa. No por pedantería, sino porque el lenguaje con enlaces causales ayuda al cerebro a construir una historia coherente y a reducir la confusión emocional. Esto no es decir que no debas sentir. Al contrario,
Sentir es inevitable y necesario, pero la invitación es a mover la experiencia desde la vivencia cruda hacia un relato que incluya consecuencia y sentido. Cuando alguien escribe solo la escena violenta una y otra vez, la vive sin terminarla. Cuando escribe también lo que aquello le enseñó o cómo le cambió, está completando una trama. Y completar una trama es, muchas veces, lo que permite cerrar un circuito emocional. Imagina a un veterano que escribe: esa noche me quedé paralizado, pensé que no lo contaría a nadie. Después añade: al darme cuenta de que sobreviví, entendí que mi reacción era de protección, y que ahora me cuesta confiar. Reconocer eso me permite trabajar en pequeñas acciones para recuperar seguridad. Notarás que la segunda parte no borra la primera, la pone en relación y por eso la hace menos insoportable. En la práctica, la modificación que hicimos en el programa consistió en acompañar la escritura catártica con ejercicios de significado. No era terapia en el sentido tradicional de intervención clínica constante. Era una guía que pedía moverse de la descripción sensorial al análisis de impacto y finalmente a la reflexión sobre el sentido. Esto dio a muchas personas una manera de mirar la experiencia sin quedarse atrapadas en el ciclo de revivirla sin fin. Es importante que también hablemos de los límites. Para algunos, especialmente en casos de trauma muy agudo, incluso esta práctica dirigida necesita supervisión. El proceso de integración puede traer cosas difíciles y no siempre es prudente hacerlo sin apoyo. Pero donde se aplicó con cuidado, la combinación de catarsis más construcción de sentido mostró resultados más seguros y sostenibles. Te doy algo directo que puedas probar si alguna vez vuelves a un recuerdo difícil en tu cuaderno. No pienses en esto como un manual frío, piensa en ello como una conversación contigo que te ayuda a no perderte en la emoción. Empieza describiendo la escena con detalles sensoriales para que la memoria tenga forma. Luego pregunta: ¿qué cambió en mí después de esto? ¿Qué relación nueva entre causas y efectos puedo ver? Y finalmente escribe qué significado provisional le das a ahora, aunque sea pequeño. Esa secuencia no pretende trivializar, pretende dar orden. Quiero que atiendas a una idea que suele frustrar a la gente. Buscar significado no es lo mismo que buscar consuelo inmediato. Encontrar un sentido no borra el dolor, lo redistribuye en una trama que puedes sostener. Es como si colocaras una pieza en un mosaico, no hace desaparecer la imagen rota, pero sí la integra en un patrón que puedes mirar sin desmoronarte. Hay otra lección que surgió de la experiencia con veteranos y que a mí me parece esencial. La transformación ocurre cuando las palabras dejan de ser un fin en sí mismas y se vuelven herramientas para la acción. Cuando alguien descubre un significado, por ejemplo, que su reacción fue de protección, puede luego ensayar pasos para cambiar relaciones, para pedir ayuda o para reconectar con partes de sí mismo que quedaron en pausa. El significado moviliza prácticas concretas, no se queda en el papel. Esto también nos lleva a una nota sobre la dignidad y la narrativa. Forzar a alguien a encontrar un lado positivo de un trauma sería insensible y contraproducente. No se trata de buscar una moraleja obligatoria, se trata de ofrecer un espacio seguro para que si surge la persona traiga a la luz cómo aquello encaja en su vida presente. Muchos no encontrarán un sentido bueno, y eso está bien. A veces el significado es simplemente la comprensión de que algo rompió una confianza y que ahora hay que sanar ese tejido. Eso también es un significado útil. Si estás escuchando y piensas en tu propia historia, puedes probar una variante suave, escribe la escena, permite la emoción, y después, sin prisa, pregúntate, ¿cuál es una pequeña consecuencia que esa experiencia tuvo en tu conducta o en tus relaciones? No busques respuestas profundas ahora mismo, busca conexiones prácticas. Esa pequeña operación ya es un inicio de integración. Por último, quiero volver al poder de las oraciones causales. Si tienes la tentación de volver a montar el recuerdo como una película sin fin, intenta introducir una frase que conecte. Esto pasó, por eso ahora. Esa sencilla articulación cambia el registro, pone distancia y, más importante, pone sentido. El cerebro no necesita una verdad absoluta, necesita un relato coherente que le permita dejar de tratar el recuerdo como una amenaza inmediata. En resumen, la catarsis puede aliviar, pero no siempre cura. La curación profunda pasa por construir una narrativa que conecte eventos, consecuencias y significado. Esa estructura no borra el dolor, pero da un lugar donde existir sin gobernar.
Si quieres experimentar esto, permite que tu escritura no solo exprese lo que duele, sino que también pregunte por lo que aquello produjo en tu vida. Al transformar el dolor en historia con sentido, abres la puerta a una integración que con el tiempo se vuelve menos punzante y más habitable. Antes de seguir, te invito a probar algo breve. Toma una memoria que te revuelve, descríbela y añade la frase "por eso ahora" y completa con una consecuencia concreta. No te exijas claridad total. Observa la diferencia entre la mera repetición y la construcción de una pequeña narrativa. Puede que ahí esté el paso que te lleve más allá del alivio momentáneo hacia un cambio que dure. Capítulo 10. El futuro de la página. Piensa por un segundo en dónde escribes hoy, en un cuaderno de tapa dura o en la pantalla de un teléfono que vibra cada 5 minutos. Esa imagen resume la tensión central de este capítulo. La escritura ha sido, durante siglos, una práctica lenta y privada. Hoy, la velocidad y la conectividad la están repensando. Eso trae ventajas reales y también interrogantes que no deberíamos ignorar. Por un lado, la tecnología nos ha dado herramientas poderosas. Notas sincronizadas, aplicaciones que recuerdan, nubes donde guardar lo que hacemos. Para muchas personas jóvenes, escribir en pantallas es natural y cómodo. Pueden capturar sentimientos al instante, dictar entradas mientras caminan o revisar viejas entradas con un par de toques. Esa accesibilidad abre la puerta a más práctica. Y la práctica, como ya vimos, es clave. Pero aquí viene lo complicado. La facilidad puede venir con un costo. La misma pantalla que facilita la nota rápida también promueve la fragmentación de la atención. Cuando somos interrumpidos por notificaciones, mensajes y la tentación de revisar el feed, la profundidad de la reflexión sufre. La escritura terapéutica, para ser efectiva, suele necesitar un cierto tiempo sostenido y una cierta calidad de atención. Esa atención profunda es una habilidad que se cultiva y que las plataformas digitales no siempre favorecen. Entonces, tenemos lo que podríamos llamar la paradoja digital. Más acceso, menos atención sostenida. Y eso genera preguntas prácticas. ¿Puede una entrada de 30 segundos en el teléfono hacer lo mismo que 15 minutos de escritura concentrada? A veces sirve de alivio momentáneo, otras veces no activa los mismos procesos de integración que describimos antes. No se trata de demonizar la tecnología, se trata de entender qué formas de uso la potencian y cuáles la diluyen. A la par de la tecnología aparece una cuestión cultural igual de relevante. Gran parte de la investigación en expressive writing proviene de contextos occidentales e individualistas. Allí, la expresión personal se valora y el relato del yo es central. Pero en culturas colectivistas, donde la armonía social y la contención emocional son normas, la misma práctica puede que no encaje igual. Es posible que en ciertos contextos sociales la escritura abierta sobre sentimientos provoque riesgo o rechazo, o que la forma de encontrar sentido se dé en espacios compartidos, no en la página privada. Esa diferencia cultural nos pide humildad. No podemos asumir que un modelo único sirva para todos los lugares o todas las personas. Si trabajas con comunidades que priorizan la conexión grupal, quizá la práctica más eficaz no sea un diario íntimo, sino ejercicios comunitarios que respeten el marco cultural. La clave está en adaptar, no imponer. Y aquí la tecnología también puede ayudar. Plataformas que permitan modos grupales, anónimos o culturalmente sensibles podrían ser puentes si se diseñan con cuidado. Otro debate candente en la mesa hoy es la integración de inteligencia artificial en la escritura personal. Algunas personas ven el potencial con entusiasmo, asistentes que sugieren preguntas, prompts que ayudan a profundizar, resúmenes que extraen temas recurrentes. Imagina una herramienta que detecta patrones en tus entradas y te señala con suavidad que cierta emoción aparece cada vez que discutas con la misma persona. Eso puede ser iluminador, pero hay voces críticas que alertan sobre riesgos. ¿Qué pasa si delegamos la interpretación de nuestro mundo interior a algoritmos? ¿Qué ocurre con la privacidad cuando una app analiza temas sensibles y los guarda en servidores que no controlamos? ¿Podría una sugerencia automatizada empujarnos a un significado que no es genuino, solo porque el algoritmo reconoce patrones estadísticos? Estas preguntas no son de ciencia ficción, son debates éticos que debemos tomar en serio ahora. Si decides usar herramientas digitales o asistentes, te propongo una regla de prudencia práctica. Usa la tecnología como espejo y no como juez.
Permite que te sugiera conexiones, pero conserva la última palabra. Y si optas por servicios que procesan tus datos, infórmate sobre dónde se almacenan y con qué propósito. Proteger la intimidad de lo que escribes es parte del cuidado esencial. A la vez, no podemos cerrar la puerta a la innovación. Herramientas bien diseñadas pueden ampliar el acceso a prácticas de cuidado emocional, sobre todo para personas con barreras logísticas o para quienes la escritura en papel es un obstáculo. La discusión sensata es cómo balancear accesibilidad, calidad de atención y protección de la intimidad. Esa es la línea que tenemos que aprender a caminar con criterio. Mirando un poco más lejos, hay una pregunta científica abierta que me parece fascinante. ¿Cómo impacta la escritura prolongada y sostenida en la plasticidad del cerebro a largo plazo? Sabemos que la mente es moldeable y que las prácticas repetidas pueden abrir senderos nuevos. Pero los estudios que midan cambios estructurales o funcionales después de años de escritura habitual todavía son escasos. Esa es la frontera. Entender si, además de aliviar el malestar, la escritura puede cambiar cómo organizamos emocionalmente nuestra vida a nivel neuronal. Esa línea de investigación, si confirma efectos duraderos, no solo tendrá implicaciones clínicas, sino también culturales. Podría legitimar políticas públicas que integren programas de escritura como parte de la salud preventiva. Imagina un sistema educativo que enseña a narrar emociones desde la niñez, no como terapia, sino como alfabetización emocional. Esa visión es especulativa, sí, pero no descabellada. Si la escritura moldea la mente, entonces enseñarla con cuidado sería una inversión social. Antes de que te imagines un futuro determinista, hay otra dimensión que quiero subrayar. La escritura es una práctica humana y plural. No hay una sola forma correcta. Hay múltiples maneras de usar la página. Algunos encuentran profundidad en la letra manuscrita, otros en la voz dictada, otros en la estructura guiada por prompts digitales. Lo que cuenta es la intención y la capacidad de sostener una práctica que te haga mejor, no más eficiente en un sentido productivo. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora para navegar este futuro sin perder lo esencial? Primero, observa cómo tu forma de escribir te afecta. ¿Te ayuda a calmarte o te dispersa? Haz una prueba sencilla. Escribe 5 minutos con el teléfono y después 15 minutos sin notificaciones. Nota la diferencia. Segundo, cuida la privacidad. Selecciona herramientas que respeten tus datos o guarda lo más sensible en papel que controles tú. Tercero, mantén la dimensión humana. Si algo importante surge, busca conversación con alguien de confianza o con un profesional. La tecnología acompaña, no sustituye. Y si piensas en comunidad, pregúntate cómo tu cultura valora la expresión. Tal vez lo más inteligente no sea replicar un modelo occidental, sino adaptar prácticas que respeten normas y protejan a las personas. Pregunta a otros, comparte experiencias y construye formas colectivas de narrar que tengan sentido para tu contexto. Finalmente, mantén una curiosidad práctica sobre lo que aún no sabemos. Pregúntate con frecuencia, ¿qué efectos me está dejando esto dentro de 3 meses? ¿Me siento más claro, más reactivo, más libre? El futuro de la página no es una sentencia, es una conversación abierta. Y tú, que escuchas, eres parte de esa conversación. Cierro con una invitación. Prueba hoy una forma distinta de escribir. Si usas pantalla, apaga notificaciones y dedica 15 minutos seguidos. Si usas papel, revisa una entrada antigua y busca patrones. Observa qué cambia, no porque la tecnología sea buena o mala, sino porque la práctica consciente es lo que decide si la página nos transforma o solo nos entretiene. ¿Qué muestra tu página sobre quién eres ahora y quién podría ser mañana? Este viaje comenzó con una frustración compartida, esa sensación incómoda de quedarse en blanco frente a la página vacía. Descubrimos juntos que no se trata de falta de fuerza de voluntad, sino de no tener un mapa que nos guíe. A lo largo de estas páginas, vimos cómo la ciencia del cerebro explica por qué escribir calma, cómo los mitos que nos frenaban se derrumban cuando entendemos la evidencia, y cómo marcos prácticos como el protocolo de Pennebaker o el método reflexivo convierten la escritura en una herramienta poderosa para ordenar la mente. ¿Has visto cómo esta práctica puede salvar una vida en medio del caos? ¿Cómo puede sostener a una terapeuta que debía sanar su propio dolor? ¿Y cómo ofrece la claridad necesaria para tomar decisiones que parecían imposibles? También entendiste que tiene límites. Escribir no puede reparar un mundo roto.
pero sí puede ayudarte a moverte por él con más lucidez y menos carga emocional. El propósito nunca fue darte un destino final, sino entregarte una práctica, la cartografía emocional. Ahora el mapa lo dibujas tú, y la pregunta que queda en tus manos es simple y profunda a la vez. ¿Qué territorio de tu mundo interior quieres explorar primero?